La tarde se estiraba, pintando el porche con sombras alargadas que danzaban al compás de la creciente frustración de Daniel. Punto mi hace conto, con vocis. La llave, un símbolo de su regreso triunfal y una vida sin preocupaciones, ahora se había convertido en el obstáculo más irritante. Desde la semioscuridad del camión de mudanzas, mi aliento se empañaba contra el cristal, observando cómo mi hijo, con su camisa de lino y ese bronceado de recién llegado de la Riviera, gruñía y forcejeaba. La cerradura, esa vieja guardiana de mis secretos, parecía reírse de él. A su lado era una serpiente de seda. Su vestido ceñido apenas ocultaba la indiferencia de su mirada, mientras sus palabras destilaban un dulzor envenenado. ¡Ay, mi amor! ¡Empuja más fuerte! Ronroneó, su mano con uñas de carmín subiendo por el brazo musculoso de Daniel, un gesto de apropiación que me quemaba el alma. Era una actuación impecable. La esposa devota, la compañera ideal, y Daniel tan ciego, se dejaba envolver en esa red pegajosa de falsa adoración. Su indignación crecía, el músculo de su mandíbula apretándose con cada intento fallido. Para él, era un contratiempo menor, una mota de polvo en el cristal de su vida perfecta. Para mí, era el telón de una obra maestra de la venganza. Sentí un frío escalofrío recorrer mi espalda. No de arrepentimiento, sino de una satisfacción agridulce. Cada tirón de Daniel, cada rechinido de la llave, era un eco de las promesas rotas, de la confianza pisoteada. Y yo, su madre, la artífice de su desdicha, lo miraba desde las sombras, con el corazón como una piedra, pero la mente tan lúcida como nunca. La llave se atascó definitivamente, y el sonido metálico fue la banda sonora de un nuevo comienzo, no para ellos, sino para mí. Melissa soltó una risita, un sonido que a mis oídos sonaba como el tintineo de copas rotas. Su mano, que hasta hacía un momento acariciaba el pecho de Daniel, ahora se posaba sobre su hombro. Como para calmarlo, pero sus ojos bailaban con una chispa de malicia apenas disimulada. No te preocupes, cariño. Seguro, es un problema menor. Tal vez la cerradura está vieja, o se atascó con el clima de Europa. Musitó, su voz impregnada de una falsedad que solo una madre traicionada como yo podría detectar. Era la misma voz que escuché susurrar promesas indecentes en la oscuridad de mi sala. La misma piel perlada de sudor. Te viera enredada con otro hombre en mi sofá de terciopelo. La visión, aunque dolorosa, avivaba la llama de mi determinación. Daniel, enceguecido por su ego y el espejismo de su matrimonio, la miró con una mezcla de exasperación y cariño. ¡Eres ridículo! ¿Cómo puede una cerradura estropearse así? Acabamos de regresar. Su rabia no era contra Melissa, sino contra el objeto inanimado. Contra la casa misma que, en su mente, se había atrevido a desafiarlo. Melissa aprovechó el momento, deslizando su cuerpo contra el suyo, su perfume empalagoso envolviéndolo. Lo importante es que estamos juntos, mi amor. Ya encontraremos una solución. Quizás tu madre cambió la cerradura para darnos una sorpresa, insinuó con una sonrisa, sus ojos escaneando el vecindario, buscando quizás una reacción.
una mirada indiscreta. Ella siempre había sido así. Una calculadora, una estratega. Pero esta vez, su juego se había encontrado con una fuerza mayor, una que ella jamás esperaría. Su coquetería, sus gestos, todo era una fachada. Un velo transparente que cubría un alma tan retorcida como las enredaderas que se aferran a los muros de las casas viejas. Y yo, desde mi escondite, era la araña que esperaba pacientemente, observando cómo su propia telaraña empezaba a deshilacharse. La frialdad del metal del camión se filtraba a través de mi ropa, pero era un frío reconfortante, porque se comparaba con la helada determinación que se había instalado en mi corazón. Había pasado la línea de no retorno. ¡Ay! La decisión era irreversible, tan tallada en piedra como las losas del porche donde Daniel seguía luchando en vano. Mi mente viajó a las últimas semanas, los días de planificación meticulosa, las noches de insomnio donde cada detalle de mi huida y su encierro había sido orquestado. Había contactado a una empresa de mudanzas discreta, vaciado la casa de mis pertenencias más preciadas, dejando solo los muebles voluminosos, esos que apenas tenían valor sentimental, pero que eran esenciales para que la casa no pareciera deshabitada. Cada paso había sido un acto de supervivencia, una defensa contra la aniquilación que Daniel y Melissa habían planeado para mí. Pensar en la clínica, en los papeles que ya tendrían listos para internarme, en la sonrisa de Melissa mientras se adueñaba de mi hogar, mi refugio, era suficiente para solidificar mi resolución. El precio de esta venganza era mi propia soledad, mi exilio voluntario. Pero ¿qué era la soledad comparada con la humillación, la traición, el olvido? La puerta, ahora fortificada con una cerradura nueva y desconocida para ellos, era más que madera y metal. Era una barrera entre mi pasado de sumisión y mi futuro de autoafirmación. Era el muro que yo había construido para protegerme, no de ellos, sino de la debilidad que alguna vez fui. Mis ojos, fijos en la escena del porche, ya no veían a mi hijo o a mi nuera, sino a los símbolos de una injusticia que clamaba por retribución. La niebla de la duda se había disipado, dejando solo una claridad brutal. No había vuelta atrás, y por primera vez en mucho tiempo, respiré con la libertad de quien ha tomado las riendas de su propio destino. Aunque ese destino fuera incierto y peligroso. El aire se tensó con la furia de Daniel. Un gruñido gutural escapó de su garganta antes de que la rabia se transformara en un grito gutural. ¡Maldita sea! Esto es inaceptable. Con un movimiento brusco, arrancó la llave atascada de la cerradura, mirándola como si el metal mismo fuera un traidor. Sus ojos, antes llenos de la arrogancia de su regreso, ahora chispeaban con una ira descontrolada. Esa, con una habilidad digna de actriz, retrocedió un paso, fingiendo un sobresalto. Mi amor, cálmate. Alguien nos va a oír, susurró, su voz una seda falsa que apenas ocultaba el desprecio. Pero ya era tarde. El grito de Daniel había resonado en la apacible calle, y las cortinas de la casa de los vecinos de enfrente, los Vargas,
se movieron sutilmente. La señora Vargas, siempre al tanto de todo, seguramente ya estaba pegada al cristal, disfrutando del drama ajeno. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Que los vieran. Que los vieran en su desesperación, despojados de su fachada de perfección. Daniel pateó el porche con el pie, haciendo resonar el sonido hueco de la madera. No entiendo. Esta casa es mía. Mi madre me la prometió. Su voz, antes controlada, ahora se quebraba con una desesperación infantil. La palabra prometió resonó en mi mente como una campana desafinada. Prometió. O más bien, la ibas a robar con engaños y manipulaciones, hijo mío. Melissa, siempre buscando la forma de retomar el control, se acercó a él, su mano buscando la suya. Cariño, esto debe ser un malentendido. Quizás tu madre está probando nuestra paciencia. ¿Sabes cómo es con sus excentricidades? La palabra excentricidades era un eufemismo vil para la locura que me habían diagnosticado para justificar su plan. La vena en la sien de Daniel palpitaba con una furia contenida. El brillo de su mirada se oscurecía con cada segundo. Y yo, desde mi escondite, veía cómo mi venganza empezaba a surtir efecto, no solo en la puerta, sino en el corazón de quien creí haber criado con amor. Una sombra de duda cruzó el rostro de Daniel, fugaz como una nube en un día soleado, pero lo suficientemente perceptible para mí. Sus ojos, que antes ardían de pura ira, ahora se posaron en la cerradura, con una expresión de perplejidad. Se agachó, examinando el cilindro de metal, casi como si esperara que la cerradura le hablara, que le revelara el secreto de su obstinación. Esto. La cerradura no es nueva, Melissa. No es la misma que teníamos antes de irnos, dijo, su voz ya no tan cargada de furia, sino con un tono de extrañeza. El frío escalofrío de mi venganza se convirtió en un calor interno. Elsa, con una rapidez felina, se inclinó a su lado, su aliento en su oreja. ¿Estás cansado, mi amor? El viaje ha sido largo y las emociones están a flor de piel. Todas las cerraduras se parecen, y no las miramos con atención, a menos que nos den problemas. Mente rozó su cuello, una distracción sensual diseñada para alejarlo de la incómoda verdad. El efecto fue instantáneo. La pequeña chispa de sospecha en Daniel se atenuó, ahogada por la familiaridad del contacto de Melissa y la sugerencia de su propio cansancio. Volvió a enderezarse, su ceño fruncido, pero esta vez, la mirada de duda se había transformado en una de irritación general. Tienes razón. Debe ser eso. De todas formas, esto es inaceptable. ¿Quién pone una cerradura que no funciona? La racionalización era su mecanismo de defensa, y Melissa lo sabía explotar a la perfección. Él prefería culpar a un objeto inanimado o a un tercero anónimo que enfrentar la incómoda posibilidad de que alguien o algo estuviera deliberadamente impidiéndoles el paso.
La semilla, sin embargo, había sido plantada. Una pequeñísima semilla de duda que, esperaba, crecería con el tiempo, hasta convertirse en un árbol frondoso de sospecha. Por ahora, Melissa había ganado la batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Yo, desde mi camuflaje, sonreí con una satisfacción gélida. El recuerdo de la huida era un torbellino de emociones, una mezcla de dolor y liberación que aún me oprimía el pecho. Había sido una semana antes, en el silencio opresivo de la madrugada. Cada caja que sellaba, cada objeto que envolvía, era un adiós a una parte de mi vida, un desprendimiento forzoso de 30 años de recuerdos. Mis manos temblaban mientras embalaba los retratos de Daniel de niño, sus pequeños zapatos de bebé, los recuerdos de una maternidad que creí sagrada. Cada vez que tocaba uno de esos objetos, una lágrima furtiva resbalaba por mi mejilla. ¿Cómo podía un amor tan profundo transformarse en una traición tan amarga? La decisión de cambiar las cerraduras fue la más difícil. Llamé al cerrajero con una voz temblorosa, inventando una historia de robo para justificar mi prisa. Él, un hombre corpulento y taciturno, apenas hizo preguntas. Su trabajo fue rápido y eficiente, sellando mi destino y el de ellos. Mientras se marchaba, sentí el peso de la soledad, pero también el de la libertad. Luego llegó el camión de mudanzas, un gigante gris que se tragó mis muebles más personales, mis libros, mis enseres. No vengo volviendo la alma a esa casa. Los hombres de la mudanza, acostumbrados al silencio de las separaciones y las mudanzas inesperadas, no hicieron preguntas. Solo levantaron y cargaron, sus movimientos rítmicos como un tambor de guerra. Pero el verdadero desafío fue yo misma. Dormir en el camión, entre cajas que olían a polvo y a pasado, era mi penitencia y mi promesa. Cada noche me acurrucaba en una manta, mirando la silueta de mi propia casa a través del parabrisas, sintiendo el dolor de la amputación. Pero ese dolor era necesario. Era el fuego que purificaba mi espíritu, la catapulta que me lanzaba hacia una nueva existencia. Desde ese momento, la casa dejó de ser mi refugio para convertirse en el escenario de mi venganza. Y yo, la espectadora silenciosa, esperaba el momento de mi reaparición. No como la madre sumisa, sino como la mujer que había renacido de sus propias cenizas. El recuerdo de las palabras de Daniel, crudas y calculadas, aún resonaba en mis oídos como una sentencia. Era la mañana siguiente a mi descubrimiento. El día en que intenté abrirle los ojos a la verdad sobre Melissa. Me había acercado a él, temblorosa, con el corazón en un puño, lista para confesar lo que había visto. Daniel, necesito hablar contigo. Es sobre Melissa. Su reacción fue brutal. Sus ojos, normalmente llenos de un afecto superficial, se habían vuelto fríos, distantes. ¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Más de tus visiones? Había un tono condescendiente en su voz, una burla apenas velada que me heló la sangre. Intenté explicar, a duras penas, lo que había presenciado.
Los susurros, los jadeos, la figura de Melissa con otro hombre en el sofá de la sala. Pero él no me dejó terminar. Su rostro se contorsionó en una máscara de impaciencia. Estás imaginando cosas, mamá. Siempre lo haces. Siempre has sido dramática. Te estás perdiendo la cabeza. Hemos hablado de esto. Melissa y yo lo hemos hablado. En cuanto volvamos de Europa, firmaremos los papeles para internarte en una clínica. Shh. La palabra internarte sonó como un colmo. Por haber visto la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero él ni se inmutó. Continuó, implacable, con una frialdad que jamás le había conocido. Y no solo eso. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Melissa y yo la necesitamos. Será nuestra. Es lo mejor para todos. La sonrisa de Melissa, que apareció de pronto detrás de él, fue el remate final. Una sonrisa dulce, pero con una crueldad oculta en los ojos. No te preocupes, suegra. Te cuidaremos mucho. Tendrás la mejor atención. No había amor. No había preocupación. Solo una calculada adquisición. Sí. Esa conversación fue el punto de inflexión. Fue entonces cuando la madre que fui, la mujer que siempre había puesto a su hijo por encima de todo, murió. Y de sus cenizas nació la estratega, la vengadora, la mujer que ahora observaba desde la oscuridad, con el corazón de piedra, pero con la mente más clara que nunca. Melissa, una artista del engaño, una maestra de la apariencia. Desde el primer día que la conocí, supe que algo no cuadraba. Su belleza era innegable, exótica, con esos ojos de gacela y esa melena oscura que caía en cascada sobre sus hombros. Pero había algo en su sonrisa, demasiado perfecta. ¿Qué me haces? Recuerdo la primera cena en mi casa. Hablaba de su infancia humilde, de cómo había superado adversidades para llegar a ser la exitosa mujer de negocios que era. Daniel la miraba con adoración, completamente cautivado por su historia de resiliencia. Yo, sin embargo, veía la forma en que sus ojos brillaban con un cálculo frío cuando hablaba de dinero y estatus. Se esforzó por ser la nuera perfecta. Me traía flores, me elogiaba la comida, se ofrecía a ayudar en la cocina. Pero sus manos, inmaculadas y cuidadas, nunca se mancharon realmente. Siempre encontraba una excusa elegante para no hacer el trabajo. Su sensualidad era su arma principal. Siempre vestía ropa que acentuaba sus curvas, no de forma vulgar, sino con una sutileza que invitaba a la mirada. Daniel caía rendido a sus pies con cada movimiento, cada palabra. Yo veía cómo lo manipulaba, cómo lo envolvía en una burbuja de adoración y deseo, cegándolo a todo lo demás. La noche de la traición, con ella en mi sofá, la blusa desabotonada y los jadeos ahogados con el mejor amigo de Daniel, no fue una sorpresa para mí. Fue la confirmación de lo que mi instinto siempre me había gritado. Esa era la verdadera Melissa, la que operaba en las sombras, la depredadora, la que ahora, en el porche, fingía ser la esposa devota, la víctima de una cerradura rebelde. Su actuación era digna de un Oscar,
Pero yo había visto el guión original y sabía cómo terminaba esa obra. La oscuridad de aquella noche se había grabado a fuego en mi memoria. Cada detalle tan nítido como si hubiera ocurrido ayer. Era la víspera del viaje de Daniel y Melissa a Europa. Habían organizado una pequeña cena de despedida, a la que invitaron a sus amigos más cercanos, entre ellos, Ricardo, el supuesto mejor amigo y socio de Daniel. Ricardo, con su sonrisa fácil y su mirada penetrante. Había algo en él, una familiaridad excesiva con Melissa que me ponía en alerta, aunque Daniel jamás lo hubiera notado. La noche avanzó entre risas y brindis, y yo, cansada, me retiré temprano a mi habitación. Pero el sueño no llegaba. Un ruido sutil, un susurro que se filtraba por las escaleras, me sacó de la cama. Era un sonido anómalo, cargado de una intimidad que no debería existir en mi casa, y mucho menos después de la medianoche. La curiosidad, o quizás un presentimiento, me arrastró sigilosamente por el pasillo. La puerta de la sala de estar estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. Me detuve en el umbral, el corazón latiéndome enloquecido en el pecho, y lo que vi me destrozó el alma. Melissa. En mi propio sofá de terciopelo, el mismo donde yo me sentaba a leer por las tardes. Su blusa desabotonada, la piel perlada de sudor, sus labios rojos abiertos en un jadeo ahogado. Y sobre ella, no Daniel, sino Ricardo. Sus cuerpos entrelazados, susurros cargados de deseo que ahora entendía. La visión fue como un golpe en el estómago, un shock eléctrico que me dejó sin aliento. Mi nuera, la esposa de mi hijo, revolcándose con su mejor amigo en mi propia casa. El mundo se me vino encima. No pude gritar, no pude reaccionar. Solo me quedé allí, inmóvil, observando la traición, sintiendo cómo mi corazón se hacía añicos, mientras la inocencia de mi hijo, la lealtad que yo tanto valoraba, se desmoronaba ante mis ojos. Aquella imagen. La traición de la carne y el espíritu fue la chispa que encendió el fuego de mi venganza. La noche en que mi vida, y la de ellos, cambió para siempre. La mañana siguiente a la noche de la infidelidad, amaneció con un velo gris, a juego con el estado de mi ánimo. Me había pasado el resto de la noche en vela. El recuerdo de la escena en la sala reproduciéndose una y otra vez en mi mente, como una película de terror de la que no podía escapar. Mis ojos estaban hinchados, mi cuerpo temblaba, pero mi decisión estaba tomada. Tenía que decirle a Daniel la verdad. Siempre era mi deber como madre, por doloroso que fuera. Esperé a que Melissa saliera de casa, inventando alguna excusa sobre una cita de negocios. Luego, con el corazón en un puño, me acerqué a Daniel, que estaba desayunando en la cocina, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Daniel, necesito hablar contigo. Es muy importante. Mi voz sonaba ronca, casi irreconocible. Él me miró, con esa indiferencia que ahora reconocía como una señal de su ceguera. ¿Qué pasa, mamá? Tengo prisa. El vuelo sale pronto. Intenté serenarme,
buscar las palabras adecuadas, pero el dolor era demasiado grande. Es sobre Melissa. La vi anoche con Ricardo. En la sala. Las palabras salieron atropelladamente. Un torrente de angustia y verdad. La reacción de Daniel fue exactamente lo que Melissa había predicho. Sus ojos se endurecieron. Una risa fría y despectiva escapó de sus labios. ¿Otra vez con tus invenciones, mamá? Estás perdiendo la cabeza. Su voz, antes tolerante, ahora era acusadora. Siempre ves cosas, siempre tienes dramas. Melissa y yo estamos cansados de esto. Necesitas ayuda profesional. Se levantó de la silla, su silla raspando el suelo con un sonido estridente. No puedo creer que sigas con esto. Después de todo lo que te hemos dicho. No voy a discutir esto. Melissa y yo somos felices. Deja de intentar arruinarlo todo. Se marchó de la cocina, dejándome allí, destrozada, mis palabras rebotando contra un muro de negación. Fue en ese instante, en ese rechazo brutal, cuando supe que no había forma de salvarlo, que él había elegido su fantasía de amor y poder por encima de la verdad, por encima de su propia madre. La confrontación fallida fue el último clavo en el ataúd de mi amor incondicional. Y el inicio de mi plan. La furia de Daniel había mutado en una desesperación exasperada. Después de varios intentos fallidos de abrir la puerta, se alejó del porche, sacando su teléfono con un gesto brusco. Esto es absurdo. Llamaré a un cerrajero. Ahora mismo. Sus dedos volaron sobre la pantalla, buscando un número, mientras Melissa se acercaba. Su voz, una mezcolanza de falsa preocupación y cálculo. Asegúrate de que sea uno de confianza, cariño. No queremos a cualquier desconocido en la casa. La ironía de sus palabras, pidiéndole a Daniel que desconfiara de un desconocido mientras ella traicionaba su confianza con su mejor amigo. Me revolvió el estómago. Escuché su conversación, mi oído agudizado por la distancia y mi determinación. Daniel habló con una voz autoritaria, exigiendo un servicio inmediato. La voz al otro lado de la línea. Supuse que la recepcionista del cerrajero debía de informarle de los tiempos de espera y los costos. Y Sursi no y los costos, porque su rostro se contrajo en un gesto de frustración aún mayor. ¿Cuánto? Esto es una emergencia. Su tono elevó. La paciencia se le agotaba. Pero el verdadero golpe vino después. Intentó pagar con su tarjeta de crédito, la misma que había usado para sus lujos en Europa. La misma que, para mi satisfacción, yo había congelado discretamente unos días antes, justificando una supuesta sospecha de fraude al banco. ¿Rechazada? Eso es imposible. Su teléfono pegado a la oreja, mientras el silencio se prolongaba. Melissa, que hasta entonces había observado con una sonrisa condescendiente, ahora mostraba un atisbo de preocupación real. ¿Qué pasa, mi amor? Nada.
Daniel colgó, su rostro pálido. Mis tarjetas están rechazadas. Todas. Dicen que hay un problema con mi cuenta, que está congelada temporalmente. El pánico empezaba a asomar en sus ojos. Mi sonrisa se amplió en la oscuridad del camión. No era solo la casa lo que les había arrebatado. Era su cómoda existencia, el cimiento de su arrogancia. La verdad empezaba a desvelarse, poco a poco, y cada obstáculo que les ponía era un paso más hacia su caída. El cerrajero, por supuesto, nunca llegaría. Y ellos, varados en el porche, empezaban a sentir el frío de la realidad. Las sombras se alargaron, engullendo el porche y sumergiéndolo en la oscuridad de la noche. Las luces de la calle se encendieron, proyectando una luz amarilla y artificial que apenas disipaba la creciente desesperación de Daniel y Melissa. Habían pasado horas y su situación no había mejorado. El cerrajero, naturalmente, nunca apareció. Las llamadas de Daniel a amigos y socios, buscando ayuda, habían sido infructuosas. Unos estaban de viaje, otros no contestaban, y aquellos que sí lo hacían, daban excusas vacías, sintiendo quizás la incomodidad de la situación o el presagio de un problema mayor. Melissa, que al principio mantenía su compostura, empezaba a mostrar signos de agotamiento y frustración. Vestido ceñido, antes tan elegante, ahora parecía arrugado y sucio por el polvo del viaje. Esto es insoportable, Daniel. ¿Qué vamos a hacer? No podemos quedarnos aquí toda la noche. La gente nos va a ver. ¡Es humillante! Su voz, antes meliflua, ahora tenía un deje de histeria. Daniel, que había intentado mantener una fachada de control, explotó. ¿Y qué quieres que haga, Melissa? Mis tarjetas están bloqueadas. No puedo pagar un hotel, ni un cerrajero, ni siquiera un taxi. Estamos atrapados. El hambre y el cansancio empezaban a hacer mella en su arrogancia. Desde la oscuridad de mi camión, los observaba, un detective silencioso de su miseria. Había sacado un termo de café caliente y un sándwich, disfrutando de mi improvisada cena mientras los veía sufrir. La satisfacción era agridulce, sí, pero justa. La paranoia empezaba a envolverlos. Daniel miraba a su alrededor, sospechando de cada sombra, de cada ruido. Melissa se abrazaba a sí misma, no solo por el frío, sino por el miedo a ser expuesta, a ser vista sin su máscara de perfección. Había subestimado a la vieja, a la loca. Y ahora, en la oscuridad, la casa que creyeron suya se alzaba como un monumento a su traición, una fortaleza inexpugnable, mientras ellos, los invasores, eran forzados a esperar, a la intemperie, a la fría y cruel verdad. El cansancio y la frustración habían limado los últimos vestigios de cortesía entre Daniel y Melissa. La primera grieta en su fachada impecable se abrió con un estallido, resonando en el silencio de la noche. No puedo creer que no hayas pensado en esto, Daniel. Tú eres el que maneja las finanzas. ¿Cómo es posible que tus tarjetas estén bloqueadas? Melissa, con el cabello desordenado y el maquillaje corrido, ya no era la sirena seductora, sino una arpía furiosa. Daniel, con el cuello de su camisa desabotonado y una sombra de barba incipiente, se giró hacia ella con una mirada de asombro.
Yo lo manejé todo. Nunca habíamos tenido un problema así. Esto es inexplicable. ¿Y qué hay de tus tarjetas? Tú también tienes cuentas. El tono de su voz era cortante, acusatorio. Melissa se encogió, un gesto poco habitual en ella. ¿Mis tarjetas? Están al límite, cariño. Sabes que con las compras de Europa... No quise molestarte. Y no quise molestar. La mentira era tan transparente como el cristal de mi camión. Sus compras de Europa eran una excusa pobre para su gasto desmedido en artículos de lujo y sus posibles transacciones ocultas. El intercambio de culpas se intensificó. Las palabras, antes susurros de amor, se convirtieron en dardos envenenados. Siempre te quejas de mis gastos, Daniel. Pero tú eres el que tiene que mantener el estatus. ¿Qué pensará la gente si no estamos a la altura? ¿A la altura de qué, Melissa? Estamos en la calle. Ni siquiera podemos entrar a nuestra propia casa. La furia de Daniel no solo era por la situación, sino por la revelación de la fragilidad de su control, de la mentira de su seguridad financiera. Melissa, en un intento desesperado por desviar la atención, lanzó una acusación velada. Quizás tu madre lo hizo a propósito, Daniel, para vengarse por lo de la clínica. Tú sabes lo volátil que es. El nombre de su madre resonó en el aire, una flecha directa a mi corazón. Pero en vez de dolor, sentí una satisfacción helada. Sí, Melissa. La volátil, la loca, la dramática, te ha puesto en tu lugar. La perfección de su pareja se había deshecho, dejando al descubierto la fea realidad de su egoísmo y resentimiento. Y yo, desde mi asiento, era la única espectadora de su decadencia. La mañana llegó, fría y neblinosa, y con ella, las primeras luces de la vida en el vecindario. La señora Vargas, nuestra vecina de enfrente, era un reloj suizo de la chismografía. A las 7 en punto, su cortina se abrió discretamente, y sus ojos, cual halcón, escanearon la calle. Y allí, acurrucados en el porche, con los trajes de diseñador arrugados y el cabello desordenado, estaban Daniel y Melissa, una imagen patética de la pareja perfecta. La boca de la señora Vargas se abrió en una "oh, perfecta". Pude ver su expresión de asombro, luego de curiosidad y finalmente de inconfundible regocijo. Mi corazón se llenó de una satisfacción helada. Que los vieran. Que el vecindario, que siempre los había admirado por su éxito y su glamour, los viera en su miseria. Daniel, sintiéndose observado, intentó enderezarse, pasar una mano por su cabello para disimular el desastre. Pero Melissa, menos preocupada por la imagen que por su propia incomodidad, soltó un gruñido. Oh, no. La vieja Vargas. ¡Qué vergüenza, Daniel! Se cubrió el rostro con las manos, intentando esconderse del ojo chismoso. La humillación era palpable. La reputación, ese bien tan preciado para ellos, se estaba haciendo añicos en la acera de mi casa. La señora Vargas no se conformó con mirar. Abrió su ventana, solo un poco, y tosió discretamente, un sonido que era más una señal que una tos. Luego, con una sonrisa fingida, exclamó en voz alta,
para que todos la oyeran. Buenos días, Daniel. Melissa. Ya de vuelta de Europa. Están disfrutando del fresco matinal. No era azucarado, pero sus ojos brillaban con un morbo evidente. Daniel, forzando una sonrisa, respondió con una voz que no pudo ocultar el cansancio y la frustración. Muy buenos días, señora Vargas. Sí. Tuvimos un pequeño problema con la cerradura, pero ya lo resolveremos. Melissa, a su lado, solo pudo emitir un murmullo ininteligible. La mirada de la señora Vargas se detuvo en el camión de mudanzas que aún permanecía estacionado. Una chispa de intriga brilló en sus ojos. Mi presencia, oculta, había sido detectada por el vecindario de forma indirecta. La verdad estaba a punto de desvelarse, y yo, su autora, lo disfrutaba con cada fibra de mi ser. Mientras observaba la patética escena de Daniel y Melissa, intentando mantener las apariencias frente a la señora Vargas, mi mente se sumergió en un mar de recuerdos, en las sombras de un pasado que me definía. Mi vida había sido una constante renuncia, un sacrificio silencioso por el bienestar de mi hijo. Recordaba las noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo. Las horas es que pospuse mis propios sueños para asegurar los suyos. Yo era la madre que siempre estaba allí, la roca inquebrantable, la que ofrecía consuelo y apoyo sin pedir nada a cambio. Su padre, mi difunto esposo, había sido un hombre de gran corazón, pero también un soñador, un artista que dejó una deuda moral en mi vida. La de cuidar de su hijo, de asegurarle el futuro que él no pudo darle. Así, me convertí en la matriarca de esta casa, en la guardiana de su legado, y en la proveedora silenciosa. El día en que Daniel se graduó con honores, la emoción me desbordó. Lo abracé con lágrimas en los ojos, creyendo que todos mis sacrificios habían valido la pena, que había cumplido mi misión. Él, con su título en la mano, prometió cuidarme, jamás olvidarme, ofrecerme la tranquilidad que tanto merecía. Esas palabras ahora sonaban huecas, una cruel burla en la banda sonora de mi venganza. La imagen de él, ahora un hombre arrogante y ciego a la traición, era un puñal en mi corazón. ¿Cómo pudo el amor de una madre transformarse en un objeto de desprecio y descarte? El dolor de su traición no era solo por la infidelidad de Melissa, sino por la indiferencia de Daniel, por su disposición a internarme, a despojarme de mi hogar, de mi dignidad. Era el dolor de una vida dedicada, pisoteada sin remordimientos. Mis alegrías y mis tristezas, mis esperanzas y mis desilusiones. Era un testigo mudo de mi vida. Y ahora, también de mi venganza. Y mientras los veía temblar de frío y humillación, sentí que cada sacrificio, cada lágrima derramada, finalmente encontraba su propósito, su retribución. La señora Vargas, satisfecha con su dosis de chismorreo matutino, finalmente se retiró de la ventana, pero su partida no marcó el final de las miradas curiosas. Nuno Bruni,
A Camilona marcó el final de las miradas curiosas. Un adolescente del vecindario, que sacaba a pasear a su perro, se detuvo, con los auriculares puestos, pero con los ojos fijos en el inusual espectáculo del porche. Su perro, un pequeño terrier, empezó a ladrar nerviosamente hacia el camión de mudanzas. Mi corazón dio un vuelco. ¡Maldita sea! Había sido tan cuidadosa, pero la curiosidad de un perro siempre es impredecible. El adolescente, siguiendo la dirección de los ladridos de su mascota, dirigió su mirada hacia mi escondite. Mis ojos se encontraron con los suyos por un breve instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era un muchacho joven, pero su mirada era aguda, y la sorpresa en su rostro era evidente. Rápidamente me agaché, esperando que el cristal polarizado del camión y la penumbra del interior me protegieran. Había contado con la noche para mi invisibilidad, pero ahora, a plena luz del día, el riesgo era mayor. ¿Me había visto? ¿Te daría cuenta de quién era? El adolescente, todavía con el perro ladrando, frunció el ceño. Se giró hacia Daniel y Melissa, que seguían enfrascados en su mutua recriminación, ajenos a la nueva amenaza. Luego, con una encogida de hombros, tiró de la correa de su perro y siguió su camino. La música a todo volumen en sus oídos. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Por ahora, mi anonimato estaba a salvo. Pero la experiencia me dejó en alerta máxima. Ya no podía quedarme en el camión indefinidamente. Mi plan necesitaba avanzar, y pronto. La idea de que alguien más pudiera descubrir mi presencia, o peor aún, que Daniel y Melissa pudieran enterarse de mi ubicación, me llenó de una urgencia renovada. La paciencia, mi arma principal hasta ahora, empezaba a agotarse. Era hora de mover la siguiente pieza en mi tablero de venganza. La noche se acercaba, y con ella, la oportunidad de actuar una vez más, de enviarles un mensaje aún más claro, más contundente, que la cerradura de la puerta. La tensión en el porche era palpable, el aire pesado con la mezcla de resentimiento y desesperación. Daniel, en un último intento por encontrar alguna lógica, volvió a la puerta, su mano palpando la madera. ¡Af! Deslizó los dedos por el marco, sintiendo la textura de la vieja pintura, buscando algo, cualquier cosa que explicara el misterio. Y entonces, lo encontró. Escondido detrás de un pequeño adorno metálico de la cerradura, que el cerrajero había colocado con una precisión casi cruel, había una hendidura diminuta. Una ranura apenas visible. Con la uña, la rascó. Y un trozo de papel, doblado y diminuto, se desprendió. Su corazón dio un vuelco. Melissa, que hasta entonces había estado absorta en sus propias cavilaciones, levantó la vista. ¿Qué tienes ahí, Daniel? Su voz sonaba cautelosa, teñida de una nueva inquietud. Daniel desdobló el papel con manos temblorosas. Era un pedazo de papel, arrancado de un bloc de notas, y en él, con mi letra inconfundible, había una sola frase. Una frase que lo golpeó como un rayo. La llave de mi casa es la verdad que negaste. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de horror y comprensión cruzando su rostro. El dolor se le fue de la cara, dejando una palidez cadavérica. Melissa, ansiosa, se lo arrebató de las manos. Sus ojos
Recorrieron la frase, y una mueca de incredulidad y miedo distorsionó sus facciones perfectas. No puede ser. Tu madre. Ella está detrás de esto. Su voz era un susurro de pánico. Daniel no pudo hablar. La frase, tan simple, tan directa, desenterró todas las incómodas verdades que había enterrado. La noche de la infidelidad, mis advertencias, sufría desestimación. La palabra verdad resonó en su mente, trayendo consigo las imágenes de Melissa y Ricardo, imágenes que él se había negado a creer. La semilla de la duda que Melissa había intentado sofocar ahora brotaba, fuerte e imparable. Ya no era una cerradura, no era un problema financiero. Era algo mucho más profundo, mucho más personal. Era mi declaración de guerra. Y yo, desde mi escondite, sentí como mi voz, silenciada por tanto tiempo, finalmente resonaba en sus oídos. Clara. Nunca antes. El sol de la tarde se cernía sobre el horizonte cuando, finalmente, Daniel y Melissa lograron entrar. No fue gracias a un cerrajero, ni a la ayuda de nadie, sino a la desesperación. Daniel había forzado una ventana lateral, rompiendo el cristal con un golpe de rabia contenida. El sonido metálico de los cristales rotos fue el precio de su entrada. Entraron, cautelosos, como si esperaran encontrarme en algún rincón oscuro, o quizás alguna trampa. Pero la casa estaba en silencio. Un silencio sepulcral que era aún más ensordecedor que el ruido de los cristales. ¡Mamá!, gritó Daniel. Su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta. Melissa, con una mano en el pecho, se movió con recelo. Esto es extraño. Demasiado silencioso. Se adentraron en la sala, el lugar de la traición, y se detuvieron en seco. La habitación estaba irreconocible. Los estantes de libros estaban vacíos. Las fotografías familiares habían desaparecido. Mi piano, el que mi padre me había regalado, ya no estaba. La casa, que una vez fue el epicentro de nuestros recuerdos, ahora era un cascarón vacío. Solo quedaban los muebles grandes y pesados, esos que no tenían valor sentimental, los que una empresa de mudanzas deja cuando se lleva lo esencial. El sofá de terciopelo, testigo de la infidelidad, estaba allí, solitario, con una mancha de polvo donde antes hubo una almohada. ¿Pero qué? Daniel balbuceó, su voz apenas un susurro. La realidad de mi venganza, la magnitud de mi ausencia, los golpeó con la fuerza de un huracán. No solo les había negado la entrada,
No solo les había bloqueado sus finanzas, sino que les había arrebatado el alma de la casa. Elisa recorrió la habitación con una mirada salvaje, sus ojos buscando algo, cualquier cosa. Tu madre se lo ha llevado todo. Absolutamente todo. Tu voz se elevó en un grito histérico. El mensaje en el papel, la llave de mi casa, ¿es la verdad que negaste? Cobró un nuevo significado. No era solo la llave física, sino la llave de mi vida. De mi historia. Que yo había retirado. La casa estaba vacía de mí, de mi esencia, de todo lo que la convertía en un hogar. Daniel se desplomó en el sofá vacío, sus manos cubriéndose el rostro. El peso de mi venganza, la verdad de su traición, había llegado a su destino. La casa, que él creyó suya, ahora era una tumba de recuerdos, un monumento a la soledad que él mismo me había impuesto. Y yo, observando desde una distancia segura, sabía que esto era solo el principio. El pánico de Melissa se contagió al aire, y la desesperación de Daniel se volvió aún más profunda. Corrieron de una habitación a otra, revisando cada rincón de la casa, esperando encontrar alguna pista, algún objeto que revelara mi paradero o el significado de mi acto. Pero cada puerta abierta revelaba el mismo vacío desolador. Las paredes desnudas, las estanterías huérfanas, los armarios abiertos y desprovistos de ropa. Era como si un fantasma hubiera habitado la casa y de repente se hubiera evaporado, llevándose consigo toda la vida. No hay nada. Nada de sus joyas, nada de sus objetos personales. Y Melissa, con las manos temblorosas, revisaba el joyero vacío en mi habitación. Su frustración, mezclada con un tinte de avaricia. Ni siquiera su colección de porcelana, la que tanto le gustaba. Se lo llevó todo. Daniel se detuvo en el estudio de su padre, su rostro compungido. La vitrina donde guardaba sus condecoraciones militares, sus viejos libros de poesía, su pluma de plata, todo había desaparecido. Ese era el golpe más bajo para él, la profanación del santuario de su padre, un hombre al que Daniel idolatraba. Mi padre se ha llevado las cosas de mi padre. Eso no es posible. Su voz se quebró, un dolor genuino asomando por fin. La pérdida de los objetos de su padre lo afectaba más que la ausencia de los míos. El misterio se profundizaba, envolviéndolos en una espiral de confusión y miedo. Esto no era un simple arrebato de una anciana loca. Esto era un plan, una estrategia, y estaba ejecutado con una precisión escalofriante. La casa vacía era una declaración, un mensaje mudo pero poderoso. Yo no solo me había ido, me había borrado, llevando conmigo la historia, la esencia de un hogar, dejando atrás solo la cáscara. Melissa, intentando racionalizar, murmuró. Pero, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Sola? Es imposible. Su mente calculadora buscaba una explicación lógica, pero mi venganza desafiaba la lógica. Era un acto de amor herido, de dignidad recuperada. Daniel, al ver el vacío, en el lugar donde antes estaba la foto de sus padres, finalmente entendió. Esa no era por la casa. Esto era por algo mucho más grande,
algo que él había ignorado por demasiado tiempo. El misterio se había vuelto personal y la verdad, implacable. Empezaba a asfixiarlos. El sol se había puesto, y la casa sumida en el crepúsculo parecía aún más fría, más desolada. Daniel y Melissa se quedaron inmóviles en la sala vacía. Los fantasmas de sus recuerdos danzando entre las sombras. El silencio era un abismo, y sus mentes, un torbellino de acusaciones y culpas. Desde mi escondite, ya no en el camión que había sido mi refugio, sino en un discreto hotel cercano, observaba la casa a través de mis binoculares. Había visto el cristal roto, la entrada forzada. Había imaginado su reacción al encontrar el vacío. Mi corazón, aunque aún dolido, sentía la paz de la justicia. Era hora de la siguiente fase de mi plan. Abrí mi laptop, mi mente ya clara sobre mis próximos pasos. No iba a desaparecer en el anonimato para siempre. No, la telenovela apenas comenzaba. Tenían que saber que yo estaba viva, que estaba bien, y que su madre loca era más astuta de lo que jamás imaginaron. Escribí un correo electrónico, corto y conciso, a una lista de contactos selectos. Los socios de Daniel, algunos amigos influyentes del círculo social de Melissa, e incluso, de forma anónima, a un blog de chismorreo local conocido por su predilección por los escándalos de la alta sociedad. El mensaje era simple, pero devastador. La verdad sobre Daniel y Melissa, y lo que le hicieron a su propia madre, está a punto de salir a la luz, y la historia no es apta para los corazones débiles. No incluí mi nombre, pero la alusión a la madre y a la verdad sería suficiente para encender la chispa de la especulación. Luego me senté a escribir una carta personal para Daniel, que le llegaría por correo una vez que yo estuviera lejos, un último mensaje de una madre a un hijo, antes de que el mundo se interpusiera entre nosotros. Esta carta no solo revelaría la totalidad de su traición, la infidelidad de Melissa con Ricardo, sino también mi dolor, mi plan de escapar de la clínica. Y mi desestima, lejos de su toque. Cerré la laptop, mi mirada fija en la casa oscura. La voz de mi conciencia me dijo que estaba haciendo lo correcto. Que no era una venganza ciega, sino una liberación. Mañana, el mundo se despertaría con el eco de una verdad que Daniel y Melissa habían intentado enterrar. Y yo, la guionista de esta historia, me preparaba para disfrutar del drama que había creado. El telón apenas se levantaba.